Buenas noches nuevamente. Estamos hoy en el estudio bíblico del libro de Santiago. Hoy estamos en nuestra segunda sesión y siempre decimos que nunca es tarde para llegar a un estudio bíblico, ¿verdad? Y recordamos, si tú estás hoy por primera vez o es la segunda vez, recordamos que el lema de nuestro Ministerio del Arte de Ser Mujeres, que no hablamos de religiones ni de iglesias, sino de la palabra de Dios. Por eso quiero eh, animarte a tener esa mente tranquila, no vamos a tratar de lavar el cerebro a nadie, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y eso es la bandera que hemos tenido durante muchos años. Este libro de Santiago nos reta muy grandemente a principios prácticos para la vida cristiana. Hoy vamos a ver tres palabras que van a ser muy importantes: fe, contentamiento y perseverancia. Y con eso te dejo un momento para que a las que no pudieron estar la semana pasada y las que estuvieron, vamos a hacer aquí un pequeño repaso. Esta niña tan linda me pareció, dije, bueno, es entre latina y americana, no sé, pero vamos a dejar pensar qué es lo que vimos la semana pasada para las que no pudieron estar, estuvimos. La sesión pasada aprendimos que debemos vivir las pruebas con dos cualidades del Espíritu Santo: gozo y paciencia. Y eso viene de Dios, pues son dos cualidades del Espíritu Santo. Recordamos que hemos aprendido más de nuestros momentos difíciles que de los días tranquilos, y que todo obra para bien. Así como Jesús sufrió la cruz esperando su premio al resucitar para darnos el perdón de pecados y vida eterna. Recordamos que y afirmamos que en medio de la prueba, Él no nos deja en medio del dolor. Siempre nos saca adelante y enseña para nuestro carácter sea más aún como el de Él. Eso fue hasta ahora lo que hemos visto. Los primeros 4 versículos de capítulo 1. El libro de Santiago tiene solo 5 capítulos y hoy vamos a repasar nuevamente de ese capítulo 1 de Santiago, versículo 1 al 4. Si tú tienes tu Biblia abierta y si no, puedes leer desde aquí, y vamos a irnos hasta versículo 12 y nos vamos a concentrar esta noche de versículo 5 a versículo 12. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1 porque vale la pena y aún con el repaso. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, ahí comienza el estudio de hoy, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia.
Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese va a ser nuestro texto para el día de hoy. Ahora, ustedes pueden observar que hay algo muy importante bueno, mientras leímos este pasaje, a lo mejor no lo captaron todavía, pero lo vamos a ver más de cerca. Hay tres temas en estos versículos: el tema de la fe, el contentamiento y la perseverancia. Y vamos a empezar. Realmente son temas todos los tres muy valiosos que tendríamos que pasar muchas horas estudiándolos. Voy a detener más en el tema de la fe. Vamos al final ver el contentamiento y perseverancia. En el tema de la fe, vamos a ver que aquí Santiago nos dice, de Santiago 1 al 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pídala a Dios. Ahí viene la fe. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. La fe se necesita para pedir esa sabiduría que Dios nos está mostrando aquí, que Santiago nos dice. ¿Cuándo se necesita sabiduría? Yo puse en mi propio corazón, pensé todo el tiempo, cada segundo de nuestra vida necesitamos de sabiduría. Vamos a ver, ustedes dirán, en temas de decisiones más trascendentales, a lo mejor más, ¿verdad? Pero ¿quién nos da esa sabiduría? ¿Quién es a quién se la debemos pedir? Parecen dos preguntas muy obvias sobre este versículo. Debemos pedírsela a Dios con la fe que tenemos, con la fe que Él nos está dando. Hay una historia de una mujer que era muy sabia y alguien le preguntó, solo es una ilustración, cómo había llegado a ser tan sabia. Y ella contestó: malas decisiones. ¿Verdad que sí? Alguna de nosotras nos identificamos. Con la vida aprendemos muchas cosas. Entonces, ¿quién nos da la sabiduría? Es la sabiduría, nos la da Dios, y por eso necesitamos la fe. La sabiduría que viene de Dios la necesitamos. Yo en mi propio matrimonio de 27 años, con 4 hijos adultos, he vivido la crianza y ya son, ¿verdad?, casados 3. He necesitado pedir en muchas veces de mi vida sabiduría de Dios. Ahora le pido para que me ayude a ser una buena suegra, ¿verdad? Y una buena abuelita. No podía dejar de pasar en este tema de la fe pidiendo sabiduría y recordándoles a las que ya saben que el estudio bíblico del arte de ser mujer tiene un versículo que ha sido la base durante estos años, y es Proverbios 14:1. Dice que la mujer sabia, ahí está, edifica su casa, mas la necia con sus manos Ajá. la derriba. Ahorita te voy a mandar la foto. Esto es, esto es muy importante. Yo estoy convencida que las mujeres somos tremenda influencia, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestras sociedades, y necesitamos seguir pidiendo esa sabiduría de Dios. Yo estoy cerrando los micrófonos, pero tal vez haya alguna todavía que lo tiene. Si me ayuda a cerrarlo, muchísimas gracias. Muy bien, entonces la sabiduría para edificar. La mujer sabia edifica. ¿Qué es más precioso también, si seguimos por esa línea de que hay que pedir sabiduría? ¿Qué es lo más precioso que las piedras preciosas? Ustedes recuerdan este pasaje bíblico en Proverbios 8:11. Dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella.
es más valioso, la sabiduría es más valioso. Como mujeres nos gustan las cosas lindas, tener un vestido bonito, una blusa linda, las flores, una joya, una decoración para la casa, una planta. Esto está muy bien en la medida que en nuestro corazón el mayor tesoro sea buscar la sabiduría de Dios. ¡Wow! Y esto es con toda seriedad. Realmente, ¿será que estamos buscando como un tesoro todos los días la sabiduría de Dios? Ya hemos dicho que se la tenemos que pedir a Dios, pero si seguimos en esa línea de pedir con fe, ¿cuál sería el principio de la sabiduría? Y dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esto podemos entender como una preciosa verdad para atesorar en nuestras mentes y corazones el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Es decir, el deseo profundo, no de tenerle miedo a Dios, sino de agradarle a Dios en todo, solo a Él, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Si así lo hacemos, cada día seremos mujeres sabias que edifican. Y esto es muy importante. Yo sé que no lo hacemos todos los días, por eso estamos aquí juntas en el estudio bíblico tratando de volver a enfocar y pedirle al Señor. Hay una diferencia que escuché, a lo mejor tú ya la sabes, sobre qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la acumulación de información en nuestra educación y eso es muy, muy valioso. Pero la sabiduría es el temor a Dios, el cómo queremos agradar al Señor. Yo sé que si tuviéramos una conversación ahora y yo te preguntara, ¿conoces personas muy capaces en sus carreras, profesionales, exitosos, con muchos recursos económicos y que no manejan su vida con sabiduría? Ustedes me dirían sí, ¿verdad? Y es triste porque podemos ver personas con mucho conocimiento, mucho éxito, pero no necesariamente sabias. Hemos estudiado en nuestro estudio del arte de ser mujer el libro de Proverbios, todo un semestre. Y si tú no lo has leído, yo te recomiendo a leerlo. Y es muy rico porque son 31 proverbios. Entonces puedes leer cada día el proverbio del día. Por ejemplo, hoy es Proverbios 28. Entonces puedes leer el proverbio 28. El libro de Proverbios es un libro lleno de cosas prácticas para la vida cristiana. Hay una línea entre la definición entre un necio y un sabio. Entonces, muy, muy de la mano con el libro de Santiago sería leer el libro de Proverbios. Todos los días tenemos que tomar decisiones, todos los días, desde las cosas más cotidianas hasta las cosas importantes. Siempre es valioso, siempre, detenerse a orar y pedir a Dios nos dé su sabiduría cada día. El temor a Dios nuevamente es el principio de la sabiduría y cuando deseamos vivir realmente en su presencia, que es toda una verdad, una realidad, y honrarle no solo cuando nos ve, sino también cuando no nos ven. O sea, vivir en integridad, cuando no nos ven los demás, porque Dios siempre nos ve. Vivir en integridad de corazón delante de Dios. Ahora, este principio de la sabiduría, hoy en el libro de Santiago, vamos a repasar, viene después algo que ustedes tienen en sus Biblias, pero lo voy a anotar aquí, dice 4 palabras que yo preparando este pequeño mensaje, el Espíritu Santo me decía, Margarita, recuérdales esas 4 palabras. Dice, pero pida con fe, pero pida con fe. Ahí está la fe. No dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna,
del Señor al hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo nuevamente es inconstante en todos sus caminos. Yo sé, somos mujeres, yo sé como mujeres que Dios nos puso las emociones en nuestra vida. Eso nos permite ser muy sensibles a los demás. Podemos vivir intensamente la alegría, pero también intensamente la tristeza. Casi que en la mañana podemos estar alabando a Dios, muy felices, y a las 5 de la tarde una amiga nos llamó a contarme algo triste y tenemos nuestras emociones en el suelo. Nuestros ciclos menstruales sí nos afectan. También la menopausia, la edad adulta, como yo estoy ahora como una mujer, y el privilegio de ser mujer es maravilloso. Pero con toda seriedad tenemos que tener mucho cuidado a nuestras emociones, porque no podemos vivir nuestra relación con Dios con nuestras emociones basada. Dice aquí que son como una ola del mar, ¿verdad? Dudamos porque van fluctuando como la ola del mar. La fe no está basada en emociones, sino en Jesús. El objeto de nuestra fe es Jesús, lo que Él es, su verdad, la palabra, sus promesas. Él sigue siendo, esto es muy importante, el Señor de mi vida cuando yo he ido y regresado en mis emociones locas. Y ustedes a lo mejor al final se van a identificar y me van a decir, sí, Margarita, eso es una locura. Dios nos ama y entiende en nuestras emociones y nos ama, ¿verdad? Pero, si ven el pero que hay ahí, pero debemos madurar. Yo creo que el 2021 tiene que ser un año donde tú y yo demos un paso de madurez espiritual. No es creer un día y mañana no, o esta semana sí y mañana no. Esto implica actuar como adulto espiritualmente en nuestra relación con Dios. Las que hemos tenido hijos, esperamos que crezcan, no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Sería una tragedia ver a un hijo adulto actuar como un adolescente. Y eso también igual piensa en el Señor. No podemos ser bebés espirituales siempre. Tenemos que creer, crecer en nuestra relación con Dios. Dice que el hombre de doble ánimo, dice este pasaje, es inconstante en todos sus caminos. Wow, eso me impactó en este pasaje bíblico, pues me identifico como tú muchas veces, ¿verdad? En esa fluctuación en medio de la prueba. Es por eso que nuestra fe nuevamente no es en nuestras emociones, sino en Jesús. Y nos vamos a detener ahora a hablar nuevamente de esa palabra tan importante que es la fe. La fe viene de acá, ustedes ven ese versículo, Gálatas 5, 22, 23, nuevamente, lo vimos la semana pasada, es el fruto del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu es, y vimos amor, vimos gozo y paciencia, ¿verdad? Que es dos cualidades que debemos pedir al Señor para la prueba, para poder vivir la prueba. Y hoy nos está diciendo la fe, y ahí está, benignidad, bondad y fe. Fe es una cualidad del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Por eso, cuando oremos, tenemos que pedir nuevamente, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, danos ese amor, alegría, gozo aquí, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La fe, nuevamente, es parte del Espíritu Santo. Ahora, sabemos que podemos ser incrédulos a veces y a Jesús se le acercaron los discípulos. Me encanta este versículo porque debemos pedir como los discípulos le pidieron a Jesús. Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería.
Wow, interesante cómo Jesús les habló, ¿verdad? Y miren el tamaño de esa semilla de mostaza al lado de los deditos y miren el tamaño del árbol. Entonces, con un poquito de fe que tengamos, si tú tienes, dices, Margarita, tengo ese poquito de fe, podemos pedirle al Señor que no la aumente. Y es algo entre tú y el Señor. Ahora, hay mucho para hablar de la fe. ¿Cómo crece nuestra fe? Hay un versículo que es, algunas lo conocen mucho. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ustedes, tú y yo estamos haciendo esta noche exactamente. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entre más escuchemos la palabra, leamos la palabra, vamos a aumentar la fe. Por eso es tan importante el estudio bíblico y la lectura diaria de la palabra de Dios. La fe es un arma defensiva. Este famoso pasaje de Efesios 6 es la armadura, algunas lo han estudiado, pero dice en ese pasaje, en el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Si tenemos una lucha espiritual, eso es lo que vivimos. Jesús también lo vivió, ¿verdad? Pero tenemos la bendición de tener esa fe en Jesús y su palabra para poder hacer frente y ya tenemos la victoria. La fe es algo que este pasaje en Hebreos 11, algunas también lo han estudiado, es el famoso pasaje en el Nuevo Testamento de los grandes hombres de fe. Es como una galería de hombres de fe y hay un versículo ahí muy lindo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo me encanta. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es una promesa lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Tenemos que buscar a Dios y hay una recompensa. Cree, aunque sea con ese granito de mostaza, ¿verdad? Ahora vamos a ver que es esencial para la oración contestada, tener fe. Ustedes han visto aquí lo que dice el versículo de Santiago. Dice nuevamente, mi esposo que es mi maestro dice que en la repetición vale la pena en el estudio. Dice, pero pida con fe. Ya lo leímos, no dudando, porque el que duda es semejante como la onda del mar que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pedir con fe sí es importante. Para algunas que han estado varios años ya en el estudio, han visto, escuchado esta ilustración que quiero compartir con las que no han estado y las que han estado, pues lo repasan. Pero es una historia, solo es una ilustración de una mujer que llegó al cielo y encontró un edificio muy lindo con un letrero que decía bendiciones. Ella entró y encontró muchas cajas de regalo como esta y le preguntó a la persona que si a lo mejor había una caja para ella. Ella la buscó y encontró el nombre en una de las cajas. Nuevamente es una ilustración. Pidió que si las podía abrir y la abrió y encontró adentro de la caja este letrero que decía, estas son todas las bendiciones que tenía preparadas para ti, pero nunca me las pediste. Wow. Sí debemos pedir. Dios sabe antes de que le pidamos nuestras necesidades, pero la Biblia, si pudiéramos hacer todo una devocional, una ¿verdad? Una enseñanza sobre la oración,
El Señor nos dice que pidamos. No tenéis porque no pedís. La fe desata milagros. Vamos a entender eso cuando estemos en el cielo. Entonces, vale la pena nuestro tiempo de oración. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que van a afirmar eso. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. La fe nuevamente desata milagros. Aquí vamos a ver también dos pasajes bíblicos que son como, antes de eso vamos a ver los dos milagros, pero antes voy a compartir algo que es muy importante. En esa guerra espiritual que tenemos, el enemigo quiere que dudemos. Él no quiere que creamos en Jesús. Él quiere que dudemos y por eso este versículo es tan importante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el enemigo es el príncipe de las mentiras y por eso nos tienta a dudar, a que Dios no existe. Y es más, nos tienta a creer que Él no existe, porque Él es el príncipe de las mentiras, ¿verdad? Y vamos a creer en el Señor, vamos a tener la tentación, pero no vamos a ceder a la tentación, porque ser tentados no es pecado, ceder a la tentación sí es pecado. Cuando estamos en Bogotá, especialmente, o en Lima, aquí en The Woodlands, no tanto, cerramos nuestras casas con seguridades, ¿verdad? Porque no queremos que los ladrones se entren a robar. Igual en nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestro corazón para que el enemigo no venga a robarnos esas bendiciones. Nuestra buena relación con nuestros esposos, las que lo tenemos, nuestros hijos, ¿verdad? Ya el Señor quiere darnos esas bendiciones. No dejemos, creamos en el Señor. Los ejemplos de Jesús en cuanto a estos milagros que fueron desatados de la fe, son increíbles. Aquí está uno. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver el otro milagro, la tempestad calmada. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedece? Ahora, dos ejemplos muy valiosos de Jesús con los discípulos. Tendremos como ellos muchas pruebas que azotan. Aquí ven a Pedro caminando en el agua y la barca que ¿verdad? Se movía y si pudiéramos añadir un cuadro tercero, ahí estaríamos nosotras en medio de la pandemia, ¿verdad? En que hemos estado. ¿Qué será lo que Jesús nos diría esta noche? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? No sabemos a veces cómo vamos a salir de las pruebas, pero sabemos con quién estamos contando. Tendremos muchas pruebas, bien
vientos que nos azotan en nuestra vida, pero debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor. Esto es muy, muy importante. Ahora, Carolina dijo al principio la importancia del libro, el cual, pues si no lo tienen tranquilas, si lo tienen, lo están disfrutando. Es un libro que lo pueden encontrar en el Amazon de Santiago, de la autora Joyce Meyer. Ella ha escrito más de 100 libros, es una mujer cristiana muy valiosa. Y miren lo que yo quise extractar algunas cosas para las que no tienen el libro. Dice, he dicho durante años que tenemos que dudar de nuestras dudas. Wow, me encantó esto. Debemos ser fuertes en la fe, sin saber siempre exactamente lo que Dios hará y cuándo lo hará, pero creyendo que Él siempre hará lo que sea mejor para nosotros a su debido tiempo. Dudar de nuestras dudas. Interesante, ¿verdad? Somos mujeres y fluctuamos. Por eso creer en Jesús, en Dios y tener una fe firme a veces no es fácil y tomar decisiones. Joyce Meyer también dice algo muy interesante en cuanto a las decisiones que quise incluir acá para reflexionar con ustedes. Dice, cuando hemos orado y hemos tomado una decisión concienzuda, tenemos que ser consecuentes con ella. Una vez que hemos decidido lo que vamos a hacer en una situación dada, tenemos que mantener esa decisión en nuestra mente sin dudar de ella y seguir adelante. Muchas de nuestras dudas vienen de la inseguridad y la falta de confianza o temor a equivocarnos en algo. Dios quiere que confiemos en Él y nos ayuda con decisiones y a tener la confianza en Él. Todos nos equivocamos a veces, pero Dios nos ayudará a volver al camino correcto y usará nuestros errores para ayudarnos a aprender algo si seguimos confiando en Él. Una reflexión que me pareció muy interesante. Ahora, ella también, por último, pone unos como tips, si los podemos llamar, o algo, unas recomendaciones en el momento de tomar una decisión que me encantó. Si ustedes quieren tomarle una foto, tomar notas, es algo valioso. Dice, la primera cosa es solo una recomendación, por supuesto, orar. Segundo, considerar todas las opciones. Tercero, escribir las ventajas y desventajas de cada opción. Cuarto, tomar la decisión. Quinto, no intentar tomar una decisión importante cuando estemos sensibles porque probablemente no será una buena decisión. Eso es muy valioso. Dormir en cuanto a la decisión, a ver si tenemos paz a la mañana siguiente, esperar, ¿verdad? Esperemos, tomamos una decisión y esperamos al otro día. 7. Si sientes que necesitas confirmación sobre una decisión, habla con un profesional o un amigo de confianza. Y por último, comenzar a emprender la acción. Solamente son algo que en el libro lo incluyó y me pareció como interesante compartir con ustedes. Ahora, vamos a ver las dos palabras siguientes que hemos hablado. La fe es algo que podríamos hacer todo un retiro solo de la palabra fe. Hay mucho por aprender y vamos a detenernos al final en el contentamiento y la perseverancia. Y vamos a volver a nuestro pasaje bíblico de Santiago 1 y aquí vamos a leer del 9 al 11. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde está ahí el contentamiento, Margarita?
Y ahí está, el hermano, hay un contraste entre el humilde y el rico, pero habla el hermano de condición humilde, ¿cómo debe estar? Orgulloso, contento. El hermano de condición humilde debe estar contento y el rico de su humilde condición. El contentamiento es muy importante. La felicidad, que siempre hablamos de contentamiento, felicidad, es algo que escuché de alguien hace muchos años, yo lo edité un poco, dice, la felicidad no es tener todo lo que yo quiero, sino querer, cuidar y agradecer lo que Dios me ha dado. Yo estoy convencida que el agradecimiento a las cosas más pequeñas, como poder abrir la llave y tener agua, poder tener comida en la nevera, poder caminar, cantar, reírnos y muchas, muchas cosas más en medio de la pandemia nos ayudan a realmente tener el valor de nuestra vida. Creo que una de las lecciones en medio de esta pandemia es que hemos aprendido el valor de un abrazo, de poder tomarnos un café algún día con las que no hemos podido, ¿verdad? Y añoraremos seguramente estas citas virtuales, pero el tema del contentamiento para las mujeres, yo digo que podríamos también hacer todo un retiro de contentamiento, porque si estuvieran aquí todos nuestros esposos, las que lo tenemos y las, ¿verdad? Podrían decir que las mujeres no somos fáciles a veces de estar contentas, a veces estamos inconformes o queremos, sí, si hablamos de la parte física, decimos, bueno, si yo tuviera el pelo de mi amiga o los ojos de no sé qué, o no sé, no, y el Señor nos llama a estar contentas con lo que somos, con lo que tenemos y estar agradecidas. Vamos a tener que partir algún día de este mundo. No vamos a estar aquí por siempre. Para eso viene la próxima aquí ilustración donde he puesto el mausoleo de Mozart. Y curiosamente tiene las fechas allí, ¿verdad? El día de su nacimiento y el día de su muerte. Yo investigué que él, alguna vez conocen la historia de él, murió muy joven a los 36 años. Esto está en el cementerio de San Marx en Viena, Austria. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Que aún que muramos, porque dice que la flor se marchita, tenemos la esperanza de vida eterna. No vamos a estar por siempre. Algún día vamos a estar, vamos a tener, ojalá un mausoleo tan lindo, ¿verdad? No sé, ese de Mozart está muy elegante, pero alguna vamos a partir todos de esta tierra y la Biblia está llena de promesas hermosas de la vida eterna. Y si tú no has escuchado y las que las han escuchado, pues tenemos aquí solo dos, hay muchas, donde habla de, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Y el otro es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús vino a morir en la cruz para darnos el perdón de pecados y la seguridad de la salvación. Es una realidad, es una bendición. Yo hoy, curiosamente, estoy cumpliendo es mi cumpleaños espiritual. Hoy, hace 33 años, recibí a Cristo en mi corazón. Le dije, Señor, confesé, como dice Romanos 10:9, hace 33 años, Señor, confesé que Jesús es el Señor y creí en mi corazón. Y puedo tener la seguridad que si parto esta noche, ¿verdad? El Señor me llama y estuviera en la puerta del cielo y el Señor me dijera, Margarita, ¿por qué te debo dejar entrar? Y yo le podría decir, porque he creído y recibido a Cristo. La salvación es por la gracia. Ahora, vamos terminando y la palabra es perseverancia, por supuesto. Otra palabra, wow, súper importante. Y dice Santiago, volvemos a nuestro versículo, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a quienes le aman. Las palabras que se conectan con perseverancia es soportar y resistir. Hay que soportar y resistir con perseverancia. Y esto es algo que me hace pensar. Estas tres palabras de fe, contentamiento y perseverancia me hacen pensar, por supuesto, que en Jesús. Él fue la persona que tuvo esa fe y ese contentamiento y esa perseverancia para cumplir lo que su padre nuevamente le estaba pidiendo y sufrir esa prueba, ¿verdad? Con gozo y paciencia, porque esperaba su premio, que era la resurrección, para darnos la vida eterna. Podemos tener esa perseverancia como Jesús. Ahora, este es el pasaje bíblico que voy a ampliar y con este termino, es Hebreos 12, 1 al 3, pensando en la perseverancia. Y ustedes, voy a leerlo muy despacio porque esto como que cierra con broche de oro nuestra enseñanza esta noche. Dice, por tanto, también nosotras, que estamos rodeadas de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Eso es lo que nos asedia todos los días, ¿verdad? Y corramos con, ahí está la palabra clave, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia. Fijemos la mirada en quién, en Jesús, no en las circunstancias. El iniciador y el perfeccionador de qué? De nuestra fe. Él es el que nos va a iniciar, perfeccionar nuestra fe. Quien con el gozo que le esperaba, gozo, nuevamente, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Siempre el mejor ejemplo, el mejor modelo es el Señor Jesucristo. Por eso hay que volver allí. Ahora, vamos a terminar con estas preguntas de reflexión para dejarlas participar. Si ustedes las pueden escribir o tomar una foto nuevamente o lo que quieran para recordar, yo se las voy a recordar también. ¿En qué situaciones necesitas sabiduría de Dios? ¿Se la estás pidiendo? ¿O se la estás pidiendo a Dios o estás confiando en ti misma? ¿Estás contenta y agradecida con lo que eres y tienes? ¿Estás perseverando en la fe? ¿Es Jesús tu primer amor? Bueno, vamos a ir la próxima semana con estas preguntas, vamos a seguir, pero la próxima semana nuestro tema va a ser lidiar con la tentación y ser hacedor de la palabra.